Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido un lindo día. Nos encontramos en lo que sería la última parte de este estudio bíblico que estuvimos haciendo esta semana. Si no pudieron ver los anteriores videos, los invito a que puedan. Son cortitos, algunos tienen 20 minutos y el de ayer fue un poquito más largo porque el tema era un poco más largo. Pero hoy ya cerramos con esto para mañana ya encontrarnos a las 8:30 en la iglesia. Así que bueno, hoy nos tocaría ver el cumplimiento de lo que fue Éxodo 12 y Isaías 53 en la persona de Cristo, como habíamos hablado. Y para esto es importantísimo conocer tres aspectos del ministerio de Cristo en la tierra. No sé si han escuchado hablar acerca de esto, pero necesitamos tener esto como base para después lo que vamos a desarrollar durante esta clase. Bueno, los tres ministerios de Cristo fueron primero como profeta, después como sacerdote y como rey, como tienen ahí en la placa. Los versículos que están ahí, ustedes lo pueden buscar después para corroborarlos, pero en este sentido, como profeta, él a la vez que anunciaba cosas que iban a suceder y de las cuales nos competen a nosotros, ¿sí? Porque están por suceder, a la vez él estaba en la tierra cumpliendo la profecía de Isaías 53 y los salmos y de otros profetas como vimos en el día de ayer. Así que estaba haciendo ese doble papel. Él mismo era el cumplimiento de la profecía y a la vez profetizaba acerca de lo que habría de venir. En segundo lugar, como sacerdote, y este es el aspecto que más vamos a ver hoy en cuanto a su rol de sumo sacerdote para con nosotros y lo que fue el sacrificio de él. Y como rey, el tercero, pero como les decía recién, hoy vamos a profundizar en lo que fue el sacerdocio para entender la profundidad y la riqueza de lo que es lo que fue el sacrificio de Jesús y por lo cual nosotros conmemoramos estas Pascuas. Así que vamos a ir primero a los dos cumplimientos que se dieron y que ya vimos. En Éxodo 12 veíamos a este cordero que debía ser expiado por el pecado para que la muerte no viniera sobre los primogénitos de Israel. Así también después se estipuló en los libros de Levítico las ceremonias de expiación por los pecados del pueblo se llevaban a cabo también a través del cordero. Y en el antiguo pacto, por eso les dije en el libro de Levítico, en lo que fue Éxodo, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, eso es el antiguo pacto, se usaba a este cordero para expiar los pecados del pueblo. Pero en el nuevo pacto Dios nos dio a Cristo como ese cordero que limpió el pecado de la humanidad. Entonces ahí ya se cumple la primera figura. Y la segunda, que es la que vamos a profundizar hoy, es la del sumo sacerdote. Cuando el pueblo ya sale de lo que es Egipto, estando en el desierto, Dios le da a Moisés las leyes por las cuales tenían que regir. Pero no solamente las leyes, sino también que le da una serie de ceremonias que ellos debían cumplir, también les da cómo debían vivir, de qué se debía encargar cada tribu. Y en esto de las tribus está la tribu de Leví y específicamente la descendencia de Aarón, que son encargados de ser los sacerdotes y los sumos sacerdotes de lo que es el pueblo. Ellos estaban encargados de enseñar al pueblo acerca de la ley de Dios y estaban encargados de hacer los sacrificios por expiación de los pecados del pueblo. Y acá hay una diferencia, ¿sí? Ahora la vamos a ver en profundidad. Pero en el rol de Cristo también se cumple lo que es el rol del sumo sacerdote. Y después cuando lo cerremos la idea van a ver que es impresionante. Bueno, para explicar un poquito esto del sumo sacerdote, vamos a entender esto. No es lo mismo el sacerdote que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era como la autoridad máxima, ¿sí? Después estaban los sacerdotes que eran los ayudantes. Específicamente, como les decía recién, el sumo sacerdote tenía que venir de la familia de Aarón, de la descendencia de Aarón. Los demás levitas que no provenían de la descendencia de Aarón podían ser sacerdotes y ayudar al sumo sacerdote. Entonces, el papel del sumo sacerdote era importantísimo para el pueblo de Israel durante los tiempos bíblicos
ya que la elección, ¿sí?, de ellos y el ordenamiento provinieron directamente de Dios, como también las funciones que debían hacer. El rol del sacerdote, ¿sí?, era más rutinario y tenía menos trascendencia en el plano espiritual. En cambio, las funciones del sumo sacerdote en el antiguo pacto tenían un mayor impacto en el plano espiritual y un mayor alcance. Por eso es la diferencia entre los dos. Como les decía recién, en Levíticos 8:12 está que debía ser de la tribu de Leví específicamente. Dice Levíticos 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió con las túnicas y se las ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces ahí está esto de que específicamente Dios les dio la orden a ellos de ser los sumos sacerdotes. Después el resto de los levitas varones podía desempeñarse como un sacerdote, eran quienes ayudaban a los sumos sacerdotes, daban mantenimiento a los utensilios del templo, se encargaban del traslado de los mismos cuando era necesario. Entonces, en este rol de sumo sacerdote también debían ofrecer sacrificios diarios por los pecados del pueblo, lo que les decía recién. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico y vemos las diferentes ceremonias y todo lo que Dios instituyó para el pueblo, dentro de esas ceremonias estaba esto de ofrecer sacrificios diarios. Continuamente se tenían que ofrecer sacrificios de expiación por el perdón de los pecados del pueblo. Después habla de que debía dar mantenimiento al tabernáculo de reunión o al templo, debían enseñar al pueblo la ley de Dios y vivir consagrados. Y esto es importante en Levíticos 21. Cuando nosotros vamos a ese pasaje vemos todas las condiciones que Dios pone a la tribu de Leví para ser parte del sacerdocio y a la familia de Aarón para ser los sumos sacerdotes. Y habla, pero tan puntual y tan específico de todas las cosas que ellos tenían que seguir al pie de la letra y de todo lo que tenían que guardarse, porque justamente tenían que ser santificados. Hay una ceremonia anual que Dios había dispuesto, que era lo que se conoce como el Yom Kippur o la fiesta de la expiación, que ellos más o menos en nuestro calendario caería entre septiembre y noviembre más o menos, donde una vez al año ellos tenían que presentar, el sumo sacerdote tenía que ir al tabernáculo y presentar la ofrenda por el pecado de todo el pueblo, una vez al año. ¿Qué pasa si el sumo sacerdote no tenía una vida en santidad como Dios le había dispuesto? Automáticamente caía muerto, ¿sí?, en ese lugar. Ahora, si la ofrenda era aceptada, entre las alas de los ángeles que estaban ahí en el propiciatorio, los querubines forjados, se manifestaba la Shekinah de Dios como una muestra de aprobación por esa ofrenda que se había presentado a través del sumo sacerdote. Esto es un dato importante porque después vamos a ver cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Entonces, todas estas características tenía que tener el sumo sacerdote y las estuvo Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, Cristo como el sumo sacerdote era descendiente de la tribu de Judá. Fíjense que no era de la tribu de Leví como Dios había estipulado en el antiguo pacto. Era de una tribu diferente a la que no se le había dado el acceso al sacerdocio. Pero el Salmo 110:4 y en Hebreos también habla acerca de esto de Cristo bajo el orden de Melquisedec, sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Y esto es importantísimo. Melquisedec es un personaje que aparece en la historia de Abraham, en Génesis. Cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y vuelve, si se encuentra con este sacerdote que parece, en el relato cuando uno lo lee pareciera que aparece de la nada y quién es Melquisedec, no se da mucha información al respecto. Este personaje es como un tipo, lo que hablábamos el otro día, como un anticipo de lo que iba a suceder después. El sumo sacerdote Melquisedec fue el primero nombrado en la Biblia, mucho antes de que Dios instituyera al pueblo de Israel las leyes y el sacerdocio de Leví. Es decir, que Cristo, ¿sí?, en su rama como sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, tiene más autoridad que
los que estaban bajo la tribu de Leví. Eso es importantísimo. Después, en segundo lugar, fue santificado para estar en la presencia del Padre. Juan 8:29 habla acerca de esto, de cómo en obediencia a Dios se presentó y como fue obediente en todas las cosas, en todo el camino, tenía la aprobación de Dios. Está precioso ese pasaje, así que léanlo después porque es espectacular. Y en tercer lugar, se presenta ante Dios como intercesor por nuestros pecados, y esto habla también el libro de Hebreos, por eso le decía, Hebreos es como la base de toda doctrina cristiana a partir del nuevo pacto. Entonces léanlo porque hay unas cosas preciosas. En Hebreos 7:24 habla de esto, de que Dios se presenta como intercesor, es decir, como sumo sacerdote. El mismo rol que tenía el sumo sacerdote en el antiguo pacto lo tuvo Jesús con nosotros, intercediendo por nuestros pecados. Bueno, y acá vemos al final cómo se hace el cumplimiento total en lo que ya sería el nuevo pacto y en la persona de Cristo. En primer lugar, cuando sucede la crucifixión de Jesús en lo que serían las Pascuas judías, porque justamente cayó en esas fechas cuando Cristo fue crucificado. Y fíjense en este detalle, que siendo la fiesta de expiación estipulada por Dios en el antiguo pacto mucho después, recuerden que habíamos visto que las Pascuas se festejaban en el primer mes judío y era la primera fiesta para recordar lo que Dios había hecho. Pero este Yom Kippur o la fiesta de expiación vino mucho después, en los meses casi finales del año. Entonces, la importancia que, ¿por qué? Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué Dios entonces no hizo que Cristo muriera en la fiesta de expiación en mes de las Pascuas? Y en realidad porque el significado, ¿sí? Lo que fue la Pascua judía y demás, era una sombra de lo que iba a acontecer con Cristo. Diciendo, bueno, este fue el Cordero por mucho tiempo, pero ahora yo mando al Salvador, el Hijo de Dios, y este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando pasan estas fechas, justamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el simbolismo de que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y eso lo vemos en Juan 1:29. En el hecho mismo, cuando los evangelios relatan la muerte de Jesús, está hablando de esto, de que Él fue el Cordero crucificado, pero a la vez fue el sumo sacerdote. A la vez que se estaba ofreciendo como sacrificio, Él también estaba intercediendo por toda la humanidad, por los pecados de la humanidad. Él estaba pagando el precio. Entonces, en este relato, en este hecho específico de la muerte y crucifixión de Dios, suceden estas dos cosas. La expiación del Cordero y la ofrenda del sumo sacerdote. En segundo lugar, acontece el tercer día la resurrección de Cristo, ¿no? Y esto significa la resurrección, que es la ofrenda aceptada por Dios, la resurrección, el traer vida de nuevo. Entonces, en Hebreos 17 habla mucho acerca de eso, después lo pueden buscar, y ahí está aconteciendo esto de la resurrección. Quiere decir la ofrenda aceptada por Dios mediante Cristo. Y en tercer lugar, y esto es interesantísimo porque es lo que nosotros tenemos hoy en día, y les decía recién, en la ceremonia de expiación, ¿sí? Cuando la ofrenda del sumo sacerdote hacia Dios por parte del pueblo, ¿sí? Era aceptada en el altar. Entre medio de la sala de los querubines del altar se encendía una luz, como símbolo de que esa ofrenda era aceptada. Cuando era aceptada, se decía que el pecado del pueblo era perdonado por todo un año. Cuando no, cuando el sacerdote moría porque no estaba en santidad, significaba que el pueblo no era perdonado. Pero en este caso, como la ofrenda fue aceptada por Dios, la ofrenda de Cristo, como señal nosotros tenemos el Espíritu Santo, lo que es la Shekinah. Esa es la identificación de ser los hijos de Dios. Dice la Biblia en Hechos 2 y en Romanos 8:9. Fíjense lo que dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Una de las señales de la vida del creyente es esto, es tener al Espíritu Santo, la Shekinah de Dios, como señal de que fuimos perdonados mediante Cristo, de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y que Él fue nuestro Cordero Pascual, aquel que llevó los sufrimientos de nuestras vidas,
llevó la muerte del pecado eterno y nos dio vida eterna juntamente con el Padre. Así que fíjense lo grandioso de esta Pascua, lo importante que es que nosotros sepamos lo que sucede, lo que aconteció y toda la simbología que tiene. Bueno, acá vamos a ver esto de la Pascua en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. La Pascua en el Antiguo Pacto sí se hacía mediante el sacrificio de un cordero, como veníamos viendo, y en el Nuevo Pacto se hizo mediante el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, era el sumo sacerdote el que presentaba esa ofrenda y también, como vimos recién, en el Nuevo Pacto fue Cristo mismo quien se ofreció como ofrenda voluntaria por los pecados, como sumo sacerdote. En tercer lugar, vemos que en el Antiguo Pacto, sí, mediante el comer panes sin levaduras y hierbas amargas era que se hacía la ceremonia. En el Nuevo Pacto, mediante la conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz, quien nos liberó de la esclavitud del pecado. En cuarto lugar, mediante una festividad se hacía y hoy en día se hace mediante lo que Jesús mismo estipuló estando en la última cena con sus discípulos, que es la Santa Cena. Esto de conmemorar su cuerpo a través del pan y el vino, la sangre que Él derramó por nosotros. Bueno, acá el versículo clave acerca de todo esto que vimos de la Pascua y demás está en Hebreos 10:1. De ahí nace toda la raíz de esto. Y habla así. Esto está en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, es decir, era algo que iba a acontecer, una sombra, algo que apenas se podía percibir, ¿no? Cuando uno ve una sombra no le ves la característica específica de una persona, vos ves la sombra nada más, ves la forma. En cambio dice que ese sistema bajo la ley, bajo el viejo pacto, era una sombra de lo que iba a acontecer en Cristo. Dice, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Entonces, en el antiguo pacto siempre, año tras año, tenían que presentar este sacrificio de expiación, pero en Cristo, cuando vino Cristo, fue una vez y para siempre. De hecho, Hebreos habla, Cristo murió una vez y para siempre. Quien insiste en pecar nuevamente una y otra vez, ya no hay sacrificio que valga, ya está condenado a la muerte eterna. Entonces, me encanta cómo Hebreos 10 abre la apertura de decir, bueno, lo que pasó en el antiguo pacto era una sombra apenas visible de lo que iba a acontecer en la persona de Cristo. Y en Cristo se cumple, sí, esta expiación de una vez y para siempre, perdonando los pecados de toda la humanidad. Y después está en 1 Corintios 5, 7 y 8, habla de esto, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nuevas masas, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, es decir, no con la vieja condición de pecadores, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y verdad. Fíjense en la condición espiritual, sí, que debemos tener nosotros con esta investidura de sinceridad y de verdad. Y esto me da pie para hablarles de algo, esto de verdad, ¿sí? La palabra verdad, ténganla en cuenta ahí. Hoy en la mañana me desperté con un versículo dando vueltas en mi cabeza y habla en Juan 8:32. Quiero que me acompañen a abrirlos ahí donde están. Juan 8:32. Con esta palabra de verdad, y quiero cerrar ya con esto. Y dice así: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Eso nada más. Se me venía a la cabeza una y otra vez. Entonces yo abrí el pasaje y empecé a leer un poquito más adelante y un poquito después. Pero fíjense en la connotación que tiene esta frase chiquitita. La verdad te va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad de la que habla es Cristo. ¿Sí? Podríamos parafrasearlo así, conoceremos a Cristo y Cristo nos hará libre. Esa verdad absoluta, ¿sí? No hay otra. Podemos intentar buscar en muchos lados, podemos
no sé, intentar buscar la verdad de acuerdo a nuestros propios pensamientos, creer que la verdad es cierta cosa, pero la Biblia nos enseña que la verdad única y universal es Cristo, no hay otra manera, y solo a través de Él somos libres. Y sigue el pasaje hablando y miren lo que dice. De cierto, les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, ¿no? Y habla la diferencia entre ser hijo y ser esclavos. Cuando habla de aceptarlo a Él como el único salvador de nuestras vidas, habla acerca de una identidad nueva como hijos de Dios. Y esa identidad nueva te da derecho a vivir en la casa del Padre, a vivir en la presencia de Dios, a vivir en comunión con Él. En cambio, si insistimos en una vida de pecado lejos de Dios, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos, en alcanzar las cosas para esta tierra que se acaba, que no es eterna, lo que estamos decidiendo es una vida de esclavitud, una vida separados, una vida donde en algún momento vamos a tener que encontrarnos en esta decisión de, bueno, tengo que partir de este mundo, ¿dónde voy a ir? ¿Voy a pasar la eternidad con Cristo o voy a pasar una eternidad lejos de Él como esclavo en la oscuridad? Entonces, esto revela que Cristo es la verdad que trae libertad a nuestra esclavitud del pecado. Por medio de su sacrificio en la cruz es que nosotros pasamos de ser esclavos a hijos. Y al ser hijos tenemos el derecho de quedarnos en la casa del Padre disfrutando de su presencia por la eternidad. Y esto engloba toda la idea acerca de la Pascua, de por qué Cristo vino a morir por nosotros y Él se entregó una vez y para siempre. Quien está atento y escucha la voz de Dios y lo acepta como salvador de su vida y decide apartarse del pecado, es el que tiene derecho a ser un hijo y vivir eternamente en la presencia de Dios. Y el que no, lamentablemente, tiene como herencia vivir una vida de esclavitud. Así que bueno, esto es todo lo que tenía para hablarles acerca de lo que es la Pascua, según la Biblia, lo que nos enseñan las Escrituras, acerca de este Cristo, ¿no?, que nos revelan todos los libros de la Biblia, acerca del cual Dios ya había predestinado como Salvador, no solamente del pueblo de Israel, del pueblo judío, sino también para toda la humanidad. Y algo que me pasó mientras investigaba y hacía este estudio, era sorprendente cómo, perdón, ustedes saben que sos re llorona, pero cómo sentir literalmente lo que les decía el domingo, que Jesús venía y estaba conmigo y se sentaba y me explicaba y me hablaba y me mostraba esta relación, ¿no?, de conocerlo, de conocer quién es Él, de conocer el propósito por el cual Él vino a nuestras vidas y lo privilegiada que soy y cada uno de nosotros de tenerlo a Él, de que Él sea el Salvador de nuestras vidas, de que Él sea lo mejor que nos puede llegar a pasar en este mundo. Y no quiero cerrar esta parte sin tener un momento de oración junto a ustedes ahí en sus casas y dejando que el Espíritu Santo, esta marca indeleble en nosotros como sus hijos, ministre en nuestros corazones también. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos y empezá a meterte en este espíritu de agradecimiento, con gratitud, después de entender todo lo que estuvimos viendo, cómo Dios revela al Hijo como ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, aún nosotros sin merecerlo, aún nosotros sin ni siquiera merecer nada. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios, porque Él así lo quiso, porque Él nos vio y nos vio con valor a través de su Hijo Jesús. Entonces, ¿cómo no agradecer en estas fechas? ¿Cómo no agradecer ese sacrificio, eso que Él padeció en la cruz, como el Cordero perfecto? ¿Cómo no traer a memoria todas las cosas que Él hizo por nosotros? Así que cierra tus ojos ahí y comienza a agradecerle. Padre, yo te doy gracias. Yo
te doy gracias en esta noche por tu gran misericordia, por tu amor, por esta Pascua, Señor, que nos diste, que es Cristo. Nos diste la vida a través de tu Hijo, nos diste la salvación, nos diste el perdón. Y gracias por este sacrificio perfecto, Jesús, porque te entregaste a vos mismo. Gracias, Padre, porque toda la palabra tuya nos revela a Cristo y tu plan de salvación. Porque cuanto más leemos tu palabra, más estudiamos, Señor, más te revelas a nuestras vidas. Y conocemos en profundidad tu plan de amor, tu plan de salvación para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos hoy tener una relación personal contigo. Podemos gozar como hijos tuyos tu presencia. Estemos donde estemos, aún en medio de un mundo difícil, de un mundo de dolor, Señor, tu gracia a través de Jesús. Esta Pascua, Señor, tan significativa, es la que nos da un significado especial en esta vida, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que no sea solamente para mí, porque Cristo es para compartir con otros. El Evangelio que tú trajiste por medio de Jesús era para compartir con todo el mundo. Y ese es nuestro legado y este es nuestro llamado, Señor, y tu palabra nos enseña a llevar tu mensaje de salvación, a compartir este Cordero de Pascua, Señor, que es Cristo, con otros. Por eso en esta fecha, Señor, te rogamos y nos unimos en oración para que tus hijos, Señor, los que ya has predestinado de antemano, puedan conocerte, para que este mensaje de salvación, este mensaje de amor no sea solo para nosotros, sino que sea expandido, Señor, por todo el mundo, para que tú vengas pronto, Señor. Te necesitamos, Señor, te esperamos. Gracias por esta nueva esperanza que nos diste en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Te pido por cada hogar, en mis hermanos que están viendo este video ahora mismo, Señor, que tu Espíritu Santo también traspase esta pantalla, Señor, que los invada y los abrace, así como me abrazaste a mí en estos días, como a través de tu palabra me fuiste guiando y llevando, Señor, y dándome a conocer y dándome más amor, Señor, y transformando mi mente y mi corazón. También así, Señor, haz con ellos, con cada uno de ellos. Gracias, Jesús. No tengo más que agradecimiento. Que este fin de semana, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, esa Shekinah, Señor, se manifiesta en cada reunión, cada culto, Señor. Tu presencia manifiesta en cada hogar también. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Qué lindo fue compartir con ustedes este tiempo. Bendiciones y nos vemos mañana a las 8:30 de la noche. Chao, chao. Él es Cristo, Él es Cristo, nuestro Salvador.